Saludos cordiales, ingenieros. Somos el grupo 5, integrados por Luis Anticona, Cristian Cabanillas, Anderson Granados, Cristi León y mi persona, Aarón Rodríguez. En el presente video explicaremos el ciclo Otto. Así que, comencemos. Un saludo cordial, ingeniero. Mi nombre es Anderson Granados Ames y en esta oportunidad les voy a explicar sobre el ciclo ideal del ciclo de Otto. Bueno, este ciclo se compone de 6 etapas. La primera etapa es denominada admisión, que va del proceso de E a A. Bueno, en esta etapa la válvula de admisión de aire se abre, permitiendo la entrada de la mezcla de aire y gasolina. Previo a ello tenemos el proceso de A a B, que sería compresión adiabática, donde la mezcla de aire y gasolina se comprimen sin intercambiar calor con el exterior. Por ello, esto se denomina transformación isentrópica. Previo a ello tenemos el proceso de B a C, denominado calentamiento, donde la bujía se activa y salta una chispa donde la mezcla se enciende. Previo a ello tenemos el proceso de C a D, que es conocido también como expansión adiabática, donde la mezcla se expande adiabáticamente. Durante este proceso la energía química liberada se transforma en energía mecánica. Previo tenemos el proceso de A, que es más conocido como enfriamiento. Durante esta etapa la presión disminuye y la mezcla se enfría, liberando el calor hacia el exterior. Por último tenemos el proceso de A hacia E, que es denominado también compresión. En esta etapa la válvula de escape se abre, expulsando al exterior los productos de la combustión. Al final de esta etapa el proceso vuelve a comenzar, formándose así un ciclo. Bien, continuemos con las fases de operación, las cuales se componen de 4. En la primera tenemos la admisión, en el cual el pistón baja con la válvula de admisión, aumentando la cantidad de mezcla. En segundo lugar tenemos la compresión, donde el pistón se sube comprimiendo la mezcla, y debido a la alta velocidad del proceso de la mezcla, esta no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que este proceso es denominado adiabático. Seguimos con la expansión, el cual es donde la temperatura del gas se empuja el pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre este. Y por último tenemos el escape, en donde la válvula se abre y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría. Bueno, eso es todo por mi parte y gracias. Explicación del ciclo real. Otto. El ciclo real es el que refleja las condiciones válidas del funcionamiento de un motor, ya que el ciclo Otto ideal que vimos anteriormente solo es una aproximación al ciclo real. El ciclo real cuenta con efectos irreversibles que no son considerados en el ciclo ideal. Destaca entre ellas la fricción del émbolo con el cilindro. Esta fricción disipa la energía por calentamiento, que en ausencia de aceites llega a agripar el motor por fusión de las piezas. Por todo ello y por muchos otros efectos irreversibles que no son considerados en el ciclo ideal, el rendimiento de un motor en explosión real puede estar en un entorno del 25 al 30%. El esquema del ciclo real Otto. Cuando se representa en un diagrama de presión y volumen, el ciclo real se le denomina diagrama indicado. Como vemos a continuación, en este diagrama, los procesos son curvas más suaves que lo que se caracteriza en el esquema de un ciclo ideal. Esto se debe a que corresponden a procesos irreversibles, ya sea en que los tiempos en los ciclos en el esquema del ciclo real no son perfectos. Puede ser a que se debe a que estos sufren un desfase, ya sea de un adelanto del ciclo o un atraso del ciclo. Como vemos vemos en el gráfico cuál es la diferencia entre el esquema de un ciclo ideal, que son las líneas punteadas negras, y el esquema del ciclo real, que como se ve son las líneas rojas, que son un esquema más suave, con unas curvas que estas son las que representan, como ya lo dije, que es un proceso irreversible. Bien, ahora continuaremos con el análisis de pérdidas que diferencian el ciclo ideal del real.
En la actualidad, las pérdidas del motor real en motores Otto tienen un 25% de eficiencia debido a las pérdidas de resultantes. En esta diapositiva podemos ver sus diferencias en los gráficos respecto al ciclo real con el ideal o teórico. Ahora vamos a entrar en detalle, comenzando con las pérdidas de calor. Bien, en este gráfico son representadas por la línea azul o letra A, debido a que el cilindro está refrigerado para asegurar un buen funcionamiento, parte del calor se transmiten hacia las paredes y con esto existe una pérdida de trabajo útil. Se puede decir que en la realidad las pérdidas de calor son sensibles, mientras que en el ideal o teórico estas son nulas. Por otro lado, en la combustión no instantánea, en esta imagen serían estas dos, la letra B, las de color anaranjado. En el ciclo real, a diferencia del ciclo ideal, la combustión ya no sucede a volumen constante, lo que provoca un redundamiento, ¿no?, en la línea teórica. Si el encendido sucediera en el punto muerto superior, el valor de la presión sería inferior al esperado, por lo que es necesario realizar antes de la combustión para que sucediera lo más cercano al punto muerto superior, también produciendo esto una pérdida de trabajo útil, ¿no? Bien, para continuar, ahora veremos el tiempo de apertura de la válvula de escape en esta imagen representada por la letra C. En el ciclo teórico se considera que la sustracción de calor será instantáneamente, pero en la realidad dura un tiempo, debido a que los gases deben salir del cilindro antes de que el pistón llegue al punto muerto inferior, por lo que la válvula de escape debe abrirse un poco antes de que se llegue al punto muerto superior. De esta manera disminuye la presión y ya no presenta dificultades al momento de encender el pistón, pero esto también provoca una pérdida de trabajo útil. Finalmente tenemos a las carreras de escape y de admisión. Esta es representada por la letra D o color rojo. En el ciclo real, en el momento en el que se da la carrera de escape, la presión se mantiene por encima de la atmosférica, a comparación de la teórica, donde esto no pasa, ¿no? Debido a ello, se crea una superficie negativa que corresponde también al trabajo perdido. En aplicaciones industriales en la realidad del ciclo, tenemos dos, el ciclo Otto de 4 tiempos y el ciclo Otto de 2 tiempos. El de 4 tiempos son motores a gasolina y mayormente los de motores de 2 tiempos son motores de motocicleta. El de 4 tiempos también se les llama motores de mezcla. La gasolina y el aire entran en mezcla en el motor en el carburador. Este motor consta de uno o más pistones en un cilindro, cada uno con una o dos válvulas de admisión y una o dos válvulas de escape. En cambio, en el de 2 tiempos solo tiene una válvula que se le hace 2 veces de válvula de admisión y escape. Se usa en los motores lentos y pequeños y se aplica mayormente en los transportes vehiculares, motocompresores, motobombas y algunos de electrógenos. Alternativas de mejora. Maquinado de culata. Las partes principales de una culata son las válvulas de admisión y escape, los portes de admisión y escape, y la cámara de combustión. La expectativa es que una culata sea capaz de suministrar el flujo suficiente para llenar un cilindro al 100%. Sin embargo, esto no se cumple debido a que las culatas, por su compleja construcción, siempre poseen residuos de fundición y en ocasiones el maquinado de algunas de las superficies es insuficiente, lo que ocasiona obstrucción de flujo, de admisión y de escape. Es necesario modificar y en algunos casos ampliar los conductos de admisión y de escape a manera que de todas las superficies y conductos de la culata sean uniformes, eliminando así los residuos de fundición y áreas rugosas. De esta manera se podrá mejorar la capacidad volumétrica de suministro de la culata. Asimismo, mejorar la eficiencia del motor. Como podemos observar en la imagen, tenemos una culata antes y una culata después del maquinado. Asimismo, en el video estamos observando cómo se realiza este proceso de una de las tantas técnicas que existen para realizarlo. Conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que existe una gran diferencia entre el ciclo Otto ideal y el ciclo Otto real. Como lo vimos anteriormente, el ciclo ideal
no toma muchas veces en cuenta algunas situaciones que podrían presentarse en el ciclo real. Un motor de ciclo Otto debe trabajar con una proporción de aire y combustible lo más equilibrada posible para poder evitar futuros problemas con el motor. El rendimiento medio de un buen motor Otto de 4 tiempos es del 25 a un 30%. Como un beneficio del motor Otto se encuentra que tiene un tamaño muy reducido y es capaz de entregar la misma potencia que un motor convencional, el doble de grande, y entrega de potencia es más suave, contiene bajas vibraciones y tiene pocas piezas móviles.